Bueno, hoy es Domingo de Ramos, sí, hoy es Domingo de Ramos, la semana que viene será Domingo de Pascua. Entonces vamos a hacer un pequeño receso en el estudio que estamos haciendo en nuestra serie a través del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver Mateo 21, capítulo 21, versículo del 1 al 11. Esta semana y la próxima vamos a analizar específicamente los acontecimientos que tuvieron lugar en estos dos domingos hace más de 2000 años, ¿no? El Domingo de Ramos es el día en que Jesús, es el día en el que Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Antes de dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Entonces vamos a recordar estas escenas, ¿no? Esos momentos cuando Cristo pues entra por última vez a la ciudad de Jerusalén. Recuerden, hermanos, que él llegó montado en un burro, ¿verdad? Un animal real, era el animal real de los judíos, y la multitud, recuerden que la multitud proclamaban el Hijo de David, ¿sí? Su Mesías prometido. Ellos gritaban, la gente agitaba ramas de palma, recuerden, hermanos, las colocaban en el camino frente a Jesús. Y así era como se recibía un rey en esos tiempos. En esos tiempos así era como se recibía, y la gente gritaba Hosana, Hosana, que significa por favor sálvanos, sálvanos ahora, ¿sí? Y esto es una escena fantástica, gloriosa, porque podemos ver cómo Jesús hizo un claro anuncio público respecto a su identidad. Él es el Salvador, Él es el Rey largamente esperado, ¿sí? El título de nuestro sermón del día de hoy es Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, hoy celebrando Domingo de Ramos. Y como mencionamos, Jesús ha hecho un anuncio muy claro e intencional, ¿verdad? Era muy intencional acerca de su identidad. Jesús es el Mesías y Rey, el Rey esperado, largamente esperado. Él es el Salvador de su pueblo. Y como sabemos, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, y en este día, hace muchos años, entre los gritos de alegría de la gente que estaban con él, donde gritaban Hosana y lo recibían como un rey, pero al final de esa semana el tono de la multitud cambia, ¿no? Drásticamente, cambia. Al final de esa semana, imaginémonos esa escena que al comienzo de la semana lo reciben como lo están recibiendo, y al final de la semana los gritos cambian, y los gritos cambian de Hosana a crucifícanlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Jesús fue condenado a muerte en la cruz en ese momento. Y es un gran contraste, vemos aquí un cambio drástico, y ocurrió en un periodo también muy corto, en un periodo muy corto. Estamos hablando que más o menos en una semana se produjo este cambio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en un periodo tan corto la gente cambió sus gritos de Hosana a crucifíquenle? ¿Sí? Y para responder esta pregunta queremos entender algunas cosas sobre el Mesías y sobre Jesús. Tenemos que entender algunas cosas que las hemos escuchado durante varios domingos, pero que nos sobra, hermanos, eh, recordarlo y hablarlo y decírnoslo a nuestra alma. ¿Quién es Jesús? Sobre el Mesías. Así que nos gustaría discutir estos puntos. Jesús es Rey, primer punto. Segundo punto, Jesús es el Salvador. Y tercer punto, Jesús es el Señor. El término Mesías, recuerden, hermano, que el término Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, ¿sí? Y es equivalente en hebreos, en el original es ungido, y en griego es el Cristo. ¿Mm? Ser ungido, ¿qué significaba ser ungido? Ungido significa que está apartado y tenía una tarea en especial. Tenía una tarea especial. Los reyes fueron ungidos, y los judíos entendieron que el Mesías prometido sería un rey. Ellos estaban esperando y entendían que el Mesías que llegara a rescatarlos y a salvarlos debería ser un rey. Y lo que nos lleva al primer punto es Jesús es rey. Jesús es rey. En 2 Samuel 7:12 vemos que el Señor le hizo una promesa a David, y dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Jesús es rey.
¿sí? Esta palabra ya está hablando de ese rey, de la llegada de ese rey, del reino que él establecería, ¿cierto? Cuando hablamos de un rey es porque va a establecer un reino. Y obviamente el Señor levantó al hijo de David, Salomón, después de él y puso a Salomón en el trono de Israel. Pero esa no es la única persona de la que el Señor estaba hablando aquí. Los judíos sabían que Dios iba a levantar a alguien de la casa y el linaje de David en un momento futuro. Del linaje de David llegaría. Un gran rey como David, y usaron el título, este título de hijo de David para referirse a ese hombre. Venía del linaje de David. David fue el gran rey guerrero, ustedes conocen, han estudiado, han leído un poco sobre David, ¿verdad? Ese rey guerrero que hizo lo que los israelitas antes de él no habían hecho, ¿cierto? David hizo cosas que pues otros no hicieron. Él fue fiel al Señor, derrotó a los enemigos de Israel y David estableció firmemente la nación en la tierra prometida. Y basándose en esto, los judíos esperaban que el Mesías fuera un rey guerrero, ¿no? O sea, el pueblo judío estaban esperando un rey que estableciera su reino, pero ellos estaban esperando un guerrero, ¿sí? Un guerrero que expulsara a los romanos, porque en ese momento los judíos estaban oprimidos por los romanos. Y cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, ¿sí? Se proclama claramente rey, todo el mundo proclama rey, pero pues vieron algo raro, ¿no? Porque el burro es el animal real de los judíos, pero en el versículo 9 la gente llama a Jesús el hijo de David. Y el versículo 5 nos recuerda que su rey vendrá en un burro. Sin embargo, el animal, el burro, ¿qué simboliza el burro? ¿Qué creen que simboliza burro? ¿Paz o guerra? ¿Qué simboliza el burro? ¿Paz o guerra? ¿Qué creen que simboliza el burro? Paz, ¿cierto? Más no guerra. Cuando vieron entrar a Jesús montado en un burro, esperaban ese rey guerrero que los librara. Entonces los reyes de Israel montaban en burros en tiempos de paz. El burro era un símbolo de paz. En tiempos de guerra se montaba en caballo. ¿No han visto? Quizás han visto esas películas, ¿no? Y uno ve estas guerras, esos enfrentamientos, y pues sería muy, muy chistoso ver esos enfrentamientos, los soldados montados en burritos pequeños, ¿no? Porque el burro simboliza paz. Si Jesús hubiera venido a derrotar a los romanos, quizás él hubiera entrado en un semental blanco, un caballo hermoso, blanco, fuerte, pero no fue así, hermanos. Eso no fue lo que pasó. Y esto nos recuerda que el reino de Jesús no es un reino terrenal. Y esta es la primera lección del día de hoy. El reino de Jesús no es un reino terrenal. ¿Sí? La misión de Jesús no era derrocar un gobierno, que pues era lo que todo el pueblo estaba esperando, porque estaban oprimidos, porque estaban esclavizados. Su misión no era derrocar un gobierno, un sistema, no. Su misión era derrocar nuestros pecados. Esa era la misión de este rey, de nuestro Salvador. Era derrocar el pecado del corazón. Eso era lo que él venía a derrocar, no el gobierno. Y Jesús hará la paz entre Dios y el hombre por medio de su sangre en la cruz. Eso fue lo que Jesús vino a derrocar. Lastimosamente hoy en día vemos cómo muchas iglesias quieren entrar en un sistema político, ¿no? Intentando de cambiar y traer como alivio a la sociedad, tratando de cambiar leyes porque creen que la solución es cambiar el gobierno. Cuando nosotros vemos que todo sale del corazón del hombre. Y Jesús hará la paz entre Dios y el hombre, y lo que él vino a derrocar no fue un sistema, no fue un gobierno, sino fue derrocar el pecado en el corazón del hombre. Segundo, vemos acá que Jesús es Salvador. En Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿sí? Cuando le anunciaron a José el nacimiento de Jesús, ustedes recuerdan que el ángel dijo, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador, así que el anuncio fue, lo llamará Salvador porque él salvará. Este rey salvará. Este rey salvará a su pueblo de sus pecados.
va a derrocar el pecado en el corazón. Y aunque el término Mesías significa ungido, los judíos lo usaban con el significado de libertador o salvador. ¿Sí? Entonces la razón es porque sabían que el hombre que Dios designó como Mesías sería un salvador. Pero lamentablemente a esa altura la salvación que los judíos creían que necesitaban era política, más no espiritual, ¿no? O sea, digamos que los judíos estaban buscando que les cambiaran como todas las condiciones en las que ellos se encontraban, ¿no? Pero ellos no veían una necesidad de un cambio espiritual, sino terrenal, político. Querían tanto ser salvados de su situación en este mundo que se olvidaron de ser salvados para la eternidad. Y es fuerte, ¿no? Es muy fuerte poder estudiar esto hoy, Domingo de Ramos, y entender que en ese entonces, no muy diferente hoy en día, hermanos, querían ser salvados de una situación de este mundo, de algo terrenal, y ellos querían deshacerse de los romanos que los oprimían, querían un gobierno con el que estuvieran de acuerdo, querían un estilo de vida que pudieran disfrutar, que tuvieran de parte del gobierno ciertas comodidades, ciertas como situaciones buenas de parte del gobierno, y habían equiparado la salvación de Dios en esas cosas. Ellos habían encerrado la salvación de Dios en algo terrenal. Y eso no es muy diferente de lo que la gente hoy busca. Sabemos que hoy en día, y no solamente para las personas que están allá afuera, para los que no conocen, aún dentro de las iglesias hay personas que buscan salud, riquezas y prosperidad. Y buscan ese cambio. No es muy diferente de la gente que quiere una revolución política cristiana, lo que mencionaba ahora. Hoy en día hay muchas iglesias, sí, como religiones que quieren incursionar en la política y tratar de cambiar algo que pues está en decadencia, el mundo cae. Y no es muy diferente de la gente que quiere una revolución política cristiana o personas que quieren que sus valores morales se impongan en la sociedad. Entonces vemos hoy en día personas cristianas protestando y levantando una voz, ¿no?, para que se imponga en la sociedad, ¿no?, los valores y demás. Pero si esas fueran las razones por las que Jesús vino, nunca se habría colgado en una cruz. Y por último, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. En Isaías capítulo 9, versículo 6, el Señor prometió enviar a su Hijo. Y dice, te nacerá un niño, te será dado un hijo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El gobierno estará sobre sus hombros y su reino no tendrá fin. El gobierno estará sobre sus hombros. El Señor siempre iba a ser el rey de su pueblo, ¿verdad? Sin importar qué hombre hubiera puesto en el trono. Sin embargo, en Cristo, Dios es el hombre que Él puso en el trono. En Cristo Jesús. El versículo 3 dice, si alguien les pregunta por qué se llevan esos animales, díganles, el Señor los necesita. En el versículo 9 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el versículo 3, cuando vamos a estudiar más adelante, cuando les preguntan, si alguien le pregunta por qué se llevan los animales, dígales que el Señor, ¿no? Y está en mayúscula, el Señor los necesita. El Señor es el Rey. En el versículo 9 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. El nombre puesto es nuestro Señor Jesucristo. Y realmente necesitamos entender que Jesús no es solo un hombre, sino que también es el Señor. El domingo pasado hablábamos que Jesús es 100% Dios, pero al mismo tiempo es 100% hombre. Fue 100% hombre. Y esto es necesario para que Jesús nos salve de nuestros pecados. Fue necesario que sucediera así para salvarnos de nuestros pecados. Ser plenamente Dios, esto requiere que Jesús es completamente santo y Él está completamente libre de pecado. Cuando hablamos que Él es 100% Dios, es porque Jesús es completamente santo, Él está completamente libre de pecado y su vida es de valor infinito. Y por eso su vida puede cubrir cada una de nuestras vidas. Y ser plenamente hombre, 100% hombre, también significa que Jesús es como nosotros en todo,
tiene carne, sangre real y realmente puede morir. Y se puede identificar también con nosotros. En la cruz Jesús pagó por cada pecado, Él se presentó como ofrenda en nuestro lugar, bajó al sepulcro, hermanos, y al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, ¿esto qué demuestra? Demuestra que Jesús es quien dijo ser. ¿Sí? Él es quien dijo ser. Y todo lo que hizo en la cruz fue perfecto, completo. Y aquellos que confían en Jesús también resucitarán dentro de los muertos a su regreso. Esto realmente a menudo se titula como la entrada triunfal. Ustedes han escuchado este concepto de la entrada triunfal. Jesús ha triunfado en la cruz, eso es seguro, pero recuerden que la verdadera entrada triunfal ocurrirá cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahí sí, hermanos, no creo que Jesús entre en un burro, ¿cierto? Entonces, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará cuando Jesús regrese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, sin embargo, para ser salvos por esa confesión, tendremos que reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey antes de que llegue ese día. La pregunta que se plantea ante Jerusalén es la misma que usted y yo tenemos que respondernos. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué concepto o qué relación tenemos con el nombre de Jesús? Y yo creo que este tiempo, este inicio de Domingo de Ramos y esta semana, finalizamos el próximo domingo de Pascua, es un buen tiempo para meditar en ello. Porque decimos ser cristianos, seguir a un Señor, pero no someternos a su señorío, no someternos a su reinado. La única respuesta aceptable de quién es Jesús, la única respuesta salvadora es que Jesús es Señor, que Jesús es el Rey y Jesús es Salvador. Esa es la respuesta que tiene que haber en tu corazón. Jesús es Señor, Jesús es Rey y es tu Salvador. A pesar del claro anuncio hecho a Jerusalén, recibir a Jesús es lo único que no lograron hacer el pueblo. Este pueblo no logró recibir a Jesús como debía recibirlo en sus corazones. Y no vamos a cometer nosotros el mismo error, ¿no? Tenemos que pedir al Señor que nos guarde. Versículo 1. Pasen conmigo al versículo 1. Se nos dice aquí que Jesús y sus discípulos se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos. Aquí está subrayado junto al Monte de los Olivos. Y quiero recordarles que desde su nacimiento Jesús estaba acercándose cada vez más a este monte, ¿no? Al Monte de los Olivos, a este fascinante monte. Jesús dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para ser servidos, no vino para ser servidos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La razón principal por la que Jesús vino del cielo a la tierra fue para dar su vida en la cruz. Así pues, hermanos, que cada paso que Jesús daba cuando Él estuvo entre nosotros, ha ido dando pasos cada vez más cerca a su meta, que era la cruz. Y aquí ahora estamos en el comienzo de esa última semana antes de que esto sucediera. Aquí en este punto estamos parados en ese comienzo de esa última semana antes de que todo esto sucediera, de que Él abrazara la cruz. Jesús y sus discípulos llegan a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Llegan ellos preparándose para esta fiesta, viajaban con una gran multitud que también venían de Galilea. La ruta normal es a lo largo del lado del río del Jordán, ¿verdad? Y esto los lleva a Betfagé, que es en el Monte de los Olivos. Y este Monte de los Olivos está al oriente de Jerusalén. Y Betfagé es una aldea en su ladera sur. Y es un hito importante para el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que sobre él estaría el Mesías. Lo dice en Zacarías 14:4.
Si quieren anotarlo y después lo leen y lo repasan. Zacarías 14:4 dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, ¿no? Y es fascinante ver cómo, hablando con mi esposa también, uno ve cómo el Antiguo Testamento nos muestra, es claro la vida de Cristo, ¿no? El anuncio del Rey, ¿no? Del Señor. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y nosotros hemos podido ver cómo uno muchas veces como que deja a un lado el Antiguo Testamento, pero podemos ver acá que Jesús se posó sus pies aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente y ya estaban anunciando que Jesús iba a llegar al monte de los olivos. En el versículo 2, pasen conmigo al versículo 2, entonces Jesús está aquí, vemos aquí este momento como luego toma a 2 de sus discípulos y les dice, id a la aldea, ¿verdad? Entonces les encomienda una tarea, dice, ve a la aldea que está enfrente de ti y encontrarás allí una burra, ¿no? Que atada con su pollino, desátenlo y tráigamela. Entonces en el versículo 3, Él les dice, si alguien les dice algo, o sea, como en otras palabras el Señor les está diciendo, si alguien te causa problemas por esta tarea que tú tienes que ir a hacer, que ustedes tienen que ir a hacer, si alguien pregunta, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás cogiendo esos animales? Ustedes lo único que tienen que decir, dice el Señor, es, el Señor lo necesita y ellos te permitirán tener los animales de inmediato, ¿no? O sea, como que el Señor, podemos ver que tenía todo bajo su mano, ¿no? Controlado. Y vamos aquí a ver cómo muchos de nosotros estamos familiarizados con este relato y hay algunos que nos han enseñado que aquí ocurre un milagro, ¿no? Vemos que hay muchas enseñanzas que dicen que en este momento aquí cuando Jesús designa a estos 2 discípulos, que hay como un milagro, ¿sí? Sin embargo, hay 2 posibles explicaciones de esto, ¿no? En primer lugar, nuestro Señor Jesús ya podría haber sabido todo esto, puesto que pues Él es Dios, ¿sí? Y por lo tanto es omnisciente, lo sabe todo, entonces esto ciertamente podría haber sido un milagro y ya hemos visto a Jesús hacer muchas otras cosas más en su poder, ¿verdad? Pero la segunda explicación es que todo esto podría haber sido arreglado de antemano, ¿no? Jesús cuando estuvo en Betania está justo al lado de Betania está justo al lado de Betfagé y Jesús había estado aquí apenas un par de meses en Betania. Recuerden ustedes que Él estuvo antes cuando fue y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Jesús ya hizo 4 predicciones de su muerte, Él ya sabía, ¿no? De su resurrección y Jesús sabe que entregará su vida el viernes de esa semana durante la Pascua. Jesús sabe en ese momento que quiere entrar en Jerusalén montado en un pollino de asna. Entonces es muy posible, hermanos, que Jesús ya haya llegado a acuerdos con el dueño de los animales y sin embargo que nuestro Señor Jesús, debemos creer que nuestro Señor Jesús dispuso esto de antemano. Y también podemos quizás creer que podemos encontrar mayor significado en este acontecimiento si también lo vemos como parte del plan de Dios. Independientemente de cuál teoría, ¿no? Se acerca más, pero lo que sí debemos entender y tener claro es que todo hace parte del plan de Dios y de sus propósitos. Dios es el gran soberano del universo, Él ha hecho un plan antes del comienzo de los tiempos para salvarnos y Él ha planeado cada evento a lo largo del camino. El versículo 4, vemos también rápidamente acá cómo esto fue un cumplimiento de la palabra de Dios. Versículo 5, el versículo 5 es una cita de Isaías. También muy impactante es una cita de Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. Acá se dice hija de Sión, que es otro nombre para Jerusalén. Cuando se dice acá su rey es Jesús y él viene con humildad sobre un pollino de asna, ¿no? Isaías escribió esto aproximadamente 700 años antes del tiempo de Jesús. Imagínense en eso. 700 años Isaías estaba escribiendo esto. Y Zacarías escribió hace unos 500 años antes de Cristo.
Entonces es sorprendente darnos cuenta de que Dios reveló estos acontecimientos con tantos años de antelación. Es bastante sorprendente. Y esto debería quebrantar nuestro corazón porque es poder ver a Cristo en cada hoja de la palabra, de la Biblia, es ver el rostro de Él ahí. Pero lo más sorprendente es que fueron planeados antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Y a veces pensamos que los acontecimientos de nuestras vidas o los acontecimientos de lo que ocurre en el mundo, las noticias que escuchamos a diario, son aleatorias. ¿Sí? Suceden porque así tenían que suceder y no lo son así, hermano. No es así. En Jeremías 29 dice que dice la palabra, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un fruto y una esperanza. Y sabemos que Dios no solo tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, como lo dice en Lucas 12:7, sino que también ha ordenado nuestros pasos. Él los ha ordenado. Él los dirige. Él dirige nuestros pasos y nuestras vidas hacia sus propósitos, hacia su gloria. En el Salmo 37, 23, 24 vemos también una porción bastante especial. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. El Señor controla nuestras vidas y nosotros ni nos percatamos de aquello, ¿no? Creemos que nosotros las controlamos, que nosotros decidimos. En otras palabras, el Señor se preocupa incluso por los detalles más pequeños de nuestras vidas, por los detalles más pequeños. Aquellos detalles que tú crees insignificantes, Él se preocupa por esos detalles. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y nada de lo que sucede es una sorpresa para Él. Nada lo coge de sorpresa. Aunque a veces nos sorprende más a nosotros sus propósitos o lo que estemos viviendo, el plan de Dios es soberano. Él tiene el control. Y muchas veces a nosotros, aparte de que nos sorprende, también nos cuesta someternos a esos planes, ¿no? No solamente nos sorprendemos, sino que no queremos someternos a esos planes. Pero Dios tiene todo bajo control y Él es un Dios soberano. Muchas veces entramos en situaciones y no sabemos cuál será el resultado. No sé si ustedes se han sentido así. Muchas veces yo me he sentido así. Hay situaciones donde me preocupan. Hay situaciones donde causan ansiedades. Y estamos esperando que suceda algo más. Estamos ansiosos y esperando que suceda algo. Y esto no es del Señor. Y no sabemos qué será, qué va a ocurrir, y entonces nos preocupamos, nos irritamos. Pero Jesús tiene en mente todo el mapa de nuestra vida, lo tiene en su mente. Y nuestra solución es confiar en Él. Lo que nos queda, hermanos, en lugar de obsesionarnos con lo que podría suceder, es confiar en Él. Confiar en Él. Los discípulos de Jesús fueron dando un paso a la vez, igual que nosotros. Ve al pueblo que está delante de ti y haz esto, entonces vuelve a mí. Esa fue la orden de Jesús. Ellos dieron ese paso y eso es también lo que debemos hacer nosotros. Es lo mismo, hermanos. La providencia, la soberanía del Señor es la incesante actividad del Creador mediante la cual, con gran bondad y misericordia, Él mantiene a sus criaturas en ordenada existencia. Además, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres, en ángeles y en hombres. Él encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Déjame repetirte eso. Él encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Ese es nuestro Dios. A veces no aceptamos lo que está sucediendo, no lo entendemos, pero Él lo encamina todo. En Hechos 4:27,
cuando ahí se habla sobre Herodes y lo que podemos ver es que en otras palabras Herodes, los romanos, los judíos ejercieron su voluntad libre y pecaminosa cuando llevaron a Cristo a la cruz, cometieron un pecado horrible, ¿verdad? Uno ve que esa semana cometieron un pecado horrible, pero al final cuando ellos llevaron sus deseos, terminaron haciendo exactamente lo que Dios había predestinado, ¿sí? Que sucediera, y Dios no puso ni pensamientos ni deseos de pecado en ellos, simplemente ellos actuaron según su pecado, Dios los dejó actuar y al mismo tiempo llevó a cabo su voluntad. Dios está involucrando en todos los eventos, nos está involucrando en todos los eventos de la creación. Él nos involucra y Él lo lleva todo a un fin propósito, para su gloria. En el transcurso de la historia y de nuestras propias historias, hermanos, no hay accidentes, independientemente cuán dolorosos sean, no hay accidentes. Él sostiene toda su creación con la intención de glorificar su nombre. Y al hacerlo tiene la intención de bendecir aquello a los que Él ama de manera especial. Y Él interactúa con todos sus elegidos a través de cada uno de sus atributos y eventos ordinarios que nosotros podamos vivir. Dios sostiene todas las cosas, Él gobierna en todos los eventos, Él dirige de toda manera, de todas las maneras posibles, Él los dirige de una manera perfecta. A su fin señalado, todo lo hace para su gloria y al mismo tiempo lo hace para bendecir a sus elegidos, de una manera continua a través de los eventos ordinarios de nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Así es como cuando Él interviene milagrosamente también, todo para su gloria, para sus propósitos. Y al final, para Dios no hay nada difícil. Y Él todo lo orquesta a su fin. Muchas veces nos angustiamos y nos preocupamos, pero Él tiene todo bajo control. Versículo 6. Entonces aquí vemos, hermanos, que fueron los discípulos, hicieron tal como Jesús les había mandado. Ellos hicieron la tarea, ¿verdad? Y podemos ver aquí el énfasis que está en la obediencia. Ellos obedecieron, estos discípulos obedecieron, se trata de confiar en la palabra de Jesús, ellos confiaron y dieron el paso a paso, confiaron en Jesús, haciendo lo que el Señor había dicho. Sin embargo, esto no es nuestra posición natural, ¿no? No es nuestra reacción natural cuando el Señor nos manda, nos envía. Nacemos caídos, separados de Dios espiritualmente, y nuestra primera reacción, nuestra primera inclinación no es la obediencia. Somos rebeldes por naturaleza hacia el Señor. Somos pecadores desde la cabeza hasta la punta de los pies. Esa es nuestra naturaleza. Entonces la obediencia y la confianza no surgen de manera natural en nosotros. La obediencia no surge de una manera natural en nosotros. Y lo que se habla aquí, ustedes saben, hermanos, que lo que hacemos aquí, se habla aquí, se oye en el cielo. ¿Cierto? La rebelión del hombre, y aquí podemos hablar un poco sobre esa obstinación del hombre, esa resistencia del hombre a rebelarse contra Dios, ¿no? A lo largo de toda la historia vemos eso. Entonces la rebelión del hombre y la queja del hombre, porque eso va acompañado, van de la mano esa rebelión con queja, era recurrente, lo vemos en el pueblo de Israel, ¿cierto? El problema es con nosotros mismos, es dentro de nosotros mismos. No son las circunstancias externas, mi problema es mi corazón, ¿sí? Lo que causa el no someterme a su señorío es mi corazón. Digo que sigo a Cristo, pero no me someto, es mi corazón. Digo que sigo a Cristo, pero me cuesta dejar mi pecado, es mi corazón. Lo que el desierto hace, cuando Dios permite desiertos en nuestra vida, ese desierto lo que hace es que pone de manifiesto la condición de nuestro corazón. Ahí se ve, ¿no? Nuestro corazón se refleja cuando vivimos momentos difíciles. El Señor permite el desierto
como hablamos ahora en sus propósitos, entonces se manifiesta la condición de mi corazón. Y esa rebeldía como que se revela más, ¿no? Se manifiesta más. Esa rebeldía, esa queja, esa naturaleza a no obedecer al Señor, ¿no? Y esto es pecaminoso de principio a fin. Porque no reconocemos que es la providencia de Dios que determina que las cosas ocurran como ocurran. Nosotros no estamos permitiendo que con mi corazón, lo que estoy manifestando y lo que estoy expresando, lo único que estoy mostrando es que no estoy de acuerdo con la providencia de Dios y que las cosas estén ocurriendo como Dios quiere, sino que yo quiero otras cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, de la abundancia del corazón de Dios contrastó de esta abundancia de Dios que siempre ha mostrado ante el pueblo. Eso contrasta con la pobreza espiritual del corazón del hombre, del pueblo. Dios siempre ha mostrado un corazón dado para el pueblo, pero el hombre siempre ha mostrado un corazón pobre espiritual, ¿no? Y rebelde. El problema de la humanidad, hermanos, creyentes o no creyentes, el problema es que los hombres no sabemos quién es Dios, no sabemos quiénes somos nosotros. Por tanto, el desierto va a poner por manifiesto quién soy yo y quiénes son ustedes. ¿Sí? El incrédulo no quiere admitir quién es el Señor, que el Señor es el creador, el sustentador y juez, ante todo ese juez, ¿no? Ese Señor no lo quieren sobre su vida. El Señor que es juez, que es sustentador, que es creador, no lo quieren en sus vidas, pero lo niegan con su vida. Lo niegan, se rebelan, ¿no? Se resisten y lo hacen porque no acaban de aceptar que Dios es Señor sobre sus circunstancias y que Dios es Dios sobre todas las circunstancias. Amén. La rebeldía, la queja, glorifica el pasado y se queja del presente. La rebeldía es pecaminosa y de principio a fin porque no reconoce que es la providencia de Dios quien determina que las cosas ocurran como ocurren. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, cuando recibimos a Cristo, cuando nosotros confiamos en Cristo, ese fruto va creciendo poco a poco en nosotros con el tiempo. Pero incluso en los creyentes genuinos todavía lucharán con la sumisión de vez en cuando. De vez en cuando esa naturaleza rebelde se manifiesta, porque todavía luchamos con esa naturaleza. Sin embargo, los discípulos han aprendido, aquellos sometieron, obedecieron, y los discípulos aprendieron que en Jesús se puede confiar y se someten a Él y obedecen. Sigamos adelante, versículos 7 y 8. Entonces vemos que los discípulos trajeron el burro de regreso, ¿sí? Podemos imaginarnos esta escena, ¿no? Impactante, entonces todos pusieron sus mantos sobre el lomo de los animales y Jesús se sentó sobre ellos, es decir, Jesús se sentó sobre los mantos y el burro. Y una vez más, esto es un anuncio muy claro de que Jesús es rey. Cuando el rey David ya era viejo y quiso establecer a Salomón como el próximo rey, David puso a Salomón sobre el lomo de una mula. Eso está en Primera de Reyes 1 al 33. Y cuando Jesús fue nombrado rey, los hombres extendieron sus mantos para que Jesús se sentara y gritaran, Jesús es rey. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y la gente en la multitud lo entiende. Versículo 8, ellos se quitan sus mantos, los ponen sobre el suelo. Nosotros recordamos esa escena, cortan ramas de palma de los árboles cercanos y los iban agitando, como nos dice Lucas también, y colocándolos por el camino que Jesús iba a transitar. Y todo esto puede sonar un poco extraño para muchos de nosotros, pero así era como se recibía un rey en la ciudad. Y también es como le dan la bienvenida también después de una batalla. Así es como recibían un rey. Y en el versículo 9 vemos que las multitudes acá, y esto es lo que hace el pueblo,
están aplaudiendo, gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Y estos gritos, estas proclamaciones y estas palabras son casi textuales del Salmo, ¿no? Del Salmo 118, también impactante este Salmo, y a Jesús lo llaman claramente el Hijo de David, lo ven como el cumplimiento de su esperanza mesiánica. Entonces ellos anhelaban, estaban ansiosos y lo veían como ese cumplimiento, esa esperanza en ellos, ¿sí? Y están llamando a Jesús para que los salve. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y aquí es necesario invocar y mencionar como Jesús como Salvador, pero también debemos saber de qué nos salva, ¿verdad? No solamente proclamarlo y decirlo. De hecho, el pueblo en ese entonces gritaban eso, pero no sabían, no entendían. Y hoy en día pasa igual, hay muchos creyentes que no saben, creyentes y no creyentes, que hablan de Cristo, pero no saben. No entendemos de que Cristo nos viene a salvar, ¿no? Y como mencionamos antes, están pensando en algún tipo de salvación política, están pensando en una vida mejor, ¿verdad? En unas mejores condiciones, y eso no es lo que Jesús vino a hacer. Entonces aquí vemos cómo ellos, vemos que el Rey ha venido a dar su vida por nuestros pecados, e incluso estas personas con Jesús van a quedar muy sorprendidas por la cruz, cuando ya lo ven crucificado, lo ven allí en la cruz, ¿no? Como que se estrellan fuertemente, chocan contra eso, y en Mateo 20:18 vemos que Jesús es muy claro y dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Le condenarán a muerte. Entonces, el impacto es grande, ¿no? Cuando lo ven allá. Ese rey que venía a salvarlos, resulta que su fin fue muriendo como un impostor, porque para ellos fue un impostor, y lo veían en una cruz. La gente quiere salvarse de todo tipo de cosas, pero lo que realmente necesitamos salvarnos es del castigo eterno. La paga del pecado es muerte, pero la muerte no es nuestro único problema. Más allá de la muerte está el juicio con Dios, más allá del juicio de Dios está el tormento eterno, en la condenación eterna. Ese es nuestro problema. Y la gente tiende a pensar mucho más en esta vida que en la vida venidera. La gente se concentra más en lo que ven sus ojos terrenalmente que en la vida venidera. Pero sabemos que esta vida es muy corta. Es un vapor, una niebla pasajera. Pero la eternidad es un tiempo muy largo. Eterna. De hecho, es como su misma palabra, es eterno. Y esto nos recuerda que Jesús ha satisfecho nuestra mayor necesidad. Y aquí ya empezamos a tener una relación diferente con Cristo. Y el concepto cambia, ¿no? Jesús ha satisfecho nuestra mayor necesidad y nos recuerda que debemos ajustar nuestras expectativas para esta vida a la vida eterna. Porque si el Rey vino a sufrir y a morir, ¿qué espero yo, no? Que yo sigo al Rey. Versículo 10, vemos, hermanos, acá, vemos entonces que Jesús entró a Jerusalén. Él entra aquí a Jerusalén y esto sería a través de la puerta principal. Entonces toda la ciudad, imaginémonos, toda la ciudad ve lo que está pasando. Esto pone a todos agitados, ¿no? En esa expectativa, muy agitados, y preguntan: ¿quién es este? Y en el versículo 11, él respondió, él responde: este es Jesús, responden, este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y los habitantes en ese momento de Jerusalén están agitados, conmocionados, porque no saben qué significa este acontecimiento para ellos. Y ellos ven lo que está pasando y lo entienden. Unos lo entienden, unos no, pero tienen miedo de que eso signifique que se avecina una revuelta, ¿no? También están
tenían miedo de una revuelta y habían visto levantamientos contra los romanos los últimos años y la tensión ahí políticamente y en el pueblo estaba fuerte. Y han visto cómo esos levantamientos terminaban con cientos de judíos ejecutados en una cruz romana. Caifás no sabía cuánta razón tenía cuando dijo, es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Juan 11:50. Algunos piensan que fueron las mismas personas que gritaban Hosana, las que volvieron contra Jesús y comenzaron a gritar, crucifíquenle. Entonces, esto demuestra lo vulnerables que pueden ser los seres humanos y lo cambiantes que somos. Y lo más probable es que estas personas en Jerusalén fueran las que gritaron, crucifíquenle, cuando llegó el momento. Jesús vino a ellos y los obligó a tomar una decisión, ¿cierto? Y aquí surge una pregunta para nosotros en esta tarde, hermanos. ¿Qué significa Jesús para mi vida realmente? Y esa es realmente la pregunta que se debe plantear. Y esa es la misma pregunta para nosotros en esta tarde. ¿Quién es Jesús para mi vida? Se ha planteado la pregunta más importante que cualquiera de nosotros tendrá que responder. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para todos nosotros? Si Jesús es solo un hombre, eso es una cosa. Si Jesús es un profeta, si Jesús es solamente alguien que se dice ser rey. Pero en cualquiera de estos escenarios, hermanos, perfectamente esto se puede ignorar o rechazar. El impacto en nuestras vidas será muy mínimo. Si tú tienes una relación que se resuma solamente en eso, de un concepto muy trivial de Jesús en tu vida. Pero si Jesús es el Rey, si Jesús es tu Señor, si Jesús es nuestro Salvador, esto aquí ya cambia totalmente todo. Nuestras vidas y la respuesta a esa pregunta cambia totalmente. Entonces, ni siquiera la respuesta que dan los que están con Jesús es suficiente, ¿no? Jesús no es simplemente un profeta, porque allá decían, el pueblo decía, es un profeta de Galilea. Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Y no lo entendían. Y hoy en día nos duele pensar y decirlo, ¿no? Pero aún en los cristianos, ¿no? En los creyentes, Jesús no es el Salvador, Jesús no es el Rey. Él ha venido con un solo propósito, dar su vida en la cruz y luego tomarla entre los muertos. Ese fue el propósito del Señor. Y hoy en Domingo de Ramos, qué bonito, ¿no? Poder meditar en eso, hermanos. Meditemos en eso profundamente. Él nos redimió del pecado y de la muerte. Y gracias a Dios que Jesús lo hizo. Si Jesús no hubiera hecho lo que hizo, ¿ustedes se imaginan cuál sería nuestro destino? Y gracias a Dios, los gritos al final de esa semana fueron crucifíquenle. Ese era el propósito de Dios, ¿no? Él usó, ¿no? Él tomó todo lo que estaba sucediendo para su fin. Porque si Jesús no hubiera ido a la cruz, no habría manera de salvar a pecadores como tú y como yo. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Así que para concluir el día de hoy, hermanos, gloria a Dios por poder profundizar más y conocer más a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Primer punto, surgen estas preguntas. ¿Sabes quién es Jesús? Segundo, ¿has llegado a comprender que somos pecadores? Y tercer pregunta, ¿te has vuelto a Jesús en arrepentimiento y fe? ¿No? Estas dos palabras, arrepentimiento con fe, que tanto la hemos estudiado acá desde este púlpito, surge hoy como pregunta, ¿te has vuelto a Jesús en arrepentimiento y fe? Porque sabemos, hermanos, que la decisión más importante de nuestras vidas es dar ese primer paso con Jesús. Y solo es posible si Dios ha abierto tu mente a la verdad.
Él te ha mostrado quién es realmente Jesús. El Padre en este momento nos está mostrando quién es Cristo. ¿Tú sabes eso qué representa para nosotros en este momento? La responsabilidad que tenemos. Él se ha mostrado realmente quién es Él hoy. Y Él nos ha hecho comprender nuestra necesidad de Él. Y si esto verdaderamente ha sucedido hoy en tu vida, hoy yo te animo a que te vuelvas a Jesús ahora, a que puedas decirles sinceramente y simplemente, Señor Jesús, ahora sé que soy pecador, entiendo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que fuiste resucitado para que yo pudiera ser perdonado y recibir la vida eterna. Por favor, Señor, entra en mi vida y sálvame. Sálvame. Sálvame de esos pecados. Me entrego a ti ahora como mi Señor y Rey. Y estas palabras tienen poder y tienen un significado. Si le decimos de corazón, me entrego a ti como mi Señor y Rey. Como mi Señor y Rey. Amén.